Un hombre atrapado entre deudas cruza caminos con una joven desconocida que necesita ayuda. Lo que empieza como un gesto sencillo terminará por transformar su destino de formas que jamás imaginó. «¿Quién está allá atrás?», gritó Mateo con la voz ronca, mientras dejaba la cuerda del caballo colgando de un clavo oxidado en la pared. Algo había sonado detrás del galpón viejo, un ruido que no pertenecía ni al viento ni a los perros. Se acercó despacio, con la desconfianza del que ha vivido demasiadas promesas rotas. Y justo al doblar la esquina, ahí estaba, una mujer arrodillada junto a los tanques vacíos, cámara en mano, toda metida en su asunto, como si el lugar fuera suyo. Cuando ella lo notó, se levantó de golpe y dio un paso en falso. Cayó de sentón con un quejido seco. «¡Cuidado!», exclamó él, extendiendo la mano sin pensarlo. Ella la tomó, medio avergonzada, y se puso de pie sacudiéndose el polvo de los jeans. «Soy Camila Ortega», dijo, respirando hondo. «Periodista. Vengo de la Ciudad de México. Estoy haciendo un reportaje sobre los efectos de la sequía en las comunidades agrícolas». Mateo la miró de arriba abajo, morena clara, con el cabello recogido en una coleta desordenada y los zapatos sucios de tanto caminar. No era del tipo de gente que venía del gobierno, pero eso no le quitaba lo peligrosa. «¿Y quién le dio permiso para meterse aquí?», preguntó sin ocultar la molestia. Ella sacó una credencial de prensa del bolsillo de la chamarra. «Le juro que no vengo a molestar. Solo necesito unos días para documentar. No me meto con su trabajo. Le pagaré si hace falta». Mateo entrecerró los ojos. La ciudad siempre mandaba gente que hablaba bonito, pero que no entendía nada del campo. Aún así, algo en el tono de ella, tranquilo, firme, lo hizo dudar. «Una noche. Nada más. Mañana vemos». Camila asintió, agradecida. «Con eso me basta, señor». Salazar. Mateo Salazar. Esa tarde, el sol caía como plomo sobre los cerros, y dentro de la casa vieja, el aire era tan seco que hasta el silencio parecía crujir. Mateo le ofreció un té de manzanilla. Ella aceptó sin decir mucho. Camila sacó su libreta y empezó a anotar observaciones, de esas que hacen los periodistas cuando quieren escribir bonito. Describía los tanques secos, las grietas en la tierra, el silencio del corral donde antes había vacas. De vez en cuando levantaba la vista y miraba a Mateo como si tratara de entenderlo. Él, mientras tanto, solo bebía su té. No tenía ganas de hablar. Ya había dicho más de lo que decía en días. «Este lugar debió ser hermoso antes», dijo ella, rompiendo el silencio. Mateo soltó una risa baja, sin humor. Lo fue, cuando llovía. Camila no insistió. Cerró la libreta con cuidado y se acomodó en la silla de madera, esa que crujía cada vez que alguien respiraba muy fuerte. El ambiente no era hostil, pero tampoco cómodo. Era como un terreno neutral, donde dos mundos completamente distintos se encontraban sin saber qué hacer uno con el otro. Esa noche, Mateo no durmió bien. Escuchaba cada paso, cada crujido, como si su casa ya no fuera suya. Y sin embargo, no sentía enojo. Más bien, una especie de curiosidad que le picaba por dentro. ¿Qué hacía una mujer como esa, sola, en un lugar como este? ¿Por qué le importaba la tierra que todos habían olvidado? En el cuarto de huéspedes, una habitación casi vacía con una cama de metal, Camila también estaba despierta. Anotaba pensamientos sueltos en la libreta, palabras que no tenía tiempo de ordenar. No sabía qué esperaba encontrar aquí exactamente, pero algo en la mirada de ese hombre, en su silencio cargado de historia, le decía que este viaje iba a ser distinto. ¿Y si me estoy metiendo donde no debo?, pensó, pero ya era tarde, ya estaba aquí, y algo, muy dentro de ella, le decía que no era por casualidad. Afuera, la tierra seguía seca. Las estrellas, sin nubes que las taparan, brillaban con una claridad que en la ciudad ya no existía.
Hope, la yegua vieja, movía la cola suavemente, como si sintiera que el aire traía algo nuevo. Dentro de la casa, dos personas, cada una con su soledad, su terquedad, su cansancio, compartían un techo por primera vez. Ninguno lo sabía aún, pero la sequía más dura no era la de la tierra. Era la del alma. ¿Siempre se levanta tan temprano?, preguntó Camila, ajustándose la bufanda ligera que usaba como protección contra el aire fresco de la madrugada. Mateo apenas la volteó a ver mientras aseguraba las cinchas de Hope. Aquí, el sol no espera a nadie. Camila no respondió. Solo sonrió leve, como si entendiera más de lo que decía. No llevaba cámara esta vez, ni libreta, solo botas viejas que parecían haber sido prestadas por alguien más, y el mismo andar decidido que sorprendía a Mateo desde el primer momento. Caminaron juntos hacia los surcos, donde la tierra seca crujía bajo cada paso. Mateo marcaba el paso con naturalidad. Camila, aunque algo más lenta, no se quejaba. Se agachaba, tocaba las raíces expuestas de los cultivos, hacía preguntas sencillas, observaba sin apuro. ¿Y todo esto? ¿Antes daba maíz?, dijo en voz baja, como si hablar fuerte pudiera romper algo. Mateo asintió. Y frijol, y calabaza. Hasta duraznos tuvimos un año, pero eso fue antes de que el cielo se cerrara. Camila se arrodilló junto a un brote seco, lo tocó con cuidado. Es curioso. Nadie allá en la ciudad piensa que la tierra también se cansa. Mateo la miró por un segundo más largo de lo que quiso admitir. Esa mujer no hablaba como periodista, no anotaba datos, observaba como quien quiere entender, no como quien quiere publicar. Cuando el sol subió más, buscaron la sombra de un mezquite viejo. Mateo sacó una botella de agua y se la ofreció. Camila la aceptó sin ceremonia. Yo crecí en un pueblo de Veracruz, empezó ella, como si la sombra la hiciera hablar más fácil. Pero mi papá consiguió trabajo en la capital cuando yo tenía 8. Nos fuimos y nunca volvimos. Él decía que aquí solo hay polvo y promesas. Mateo escuchaba sin interrumpir, apenas bebiendo de su botella. Me tomó años entender que extrañaba ese polvo, dijo ella, con una risa breve que no llegaba a los ojos. Y ahora anda buscando respuestas aquí, murmuró Mateo. No, estoy buscando algo que no se venda ni se publique. Algo que me diga que todavía hay gente que no se rinde. Mateo bajó la mirada. No era hombre de halagos ni de confesiones, pero algo en esa forma tan simple de hablarle le hizo decir lo que nunca había dicho en voz alta. Mi padre. Su sangre está en esta tierra, en cada cerca que puso con sus manos, en cada pozo que cavó con sudor. Si me voy, lo entierro otra vez, y esta vez sin honor. Camila guardó silencio, lo miró con respeto, no como quien admira a un héroe, sino como quien entiende el peso de vivir con raíces. Ya en casa, el mediodía entraba sin pedir permiso por las ventanas abiertas. El calor era denso, pegajoso. Camila entró a la cocina y encontró la mesa servida con arroz blanco, huevo cocido y un poco de salsa seca. Se sentó sin decir nada. No comentó sobre la sencillez del platillo, ni miró con lástima el montón de sobres abiertos a un lado. Solo se sirvió agua, partió su pan en silencio y empezó a comer. Mateo se unió minutos después, sin hablar. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios que solo se comparten con quien no espera que uno sea alguien más. Al terminar, Camila recogió los platos. Mateo intentó detenerla con la mirada, pero ella solo dijo, «Yo también como aquí, también ayudo». Al caer la noche, con el cielo teñido de naranja oscuro y el canto de los grillos en el fondo, Camila se acercó a la mesa donde Mateo revisaba papeles con una linterna pequeña.
Sobre lo del cuarto, dijo con voz firme pero tranquila, me gustaría pagarle. Mateo levantó la vista, sorprendido. No hace falta, no cobro por hospitalidad. Ella sonrió, apenas. No lo digo por eso, es que entiendo que nada es gratis cuando uno vive con cuentas en la mesa. Mateo miró los sobres, luego la miró a ella. Sus ojos no tenían juicio, ni compasión disfrazada, solo tenían verdad. Está bien, dijo al fin. Usted diga cuánto cree justo. Camila cruzó los brazos, sin dejar de mirarlo. Lo pagaré con lo que tengo. Trabajo y respeto. No vine a grabarlo. Vine a escucharlo. Y eso, créame, también cuesta. Mateo dejó los papeles a un lado. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa chiquita, como quien se permite un respiro entre tormentas. Entonces estamos parejos, dijo. Aquí, lo que vale, se gana con hechos. Esa noche, mientras Camila escribía en silencio en su libreta y Mateo cerraba con llave la puerta de entrada, ambos sintieron que algo, aunque pequeño, había cambiado. Las mañanas llegaban sin ruido, como si el sol tuviera miedo de molestar. Camila ya estaba despierta antes del primer canto del gallo, sentada en la silla de mimbre del porche, con una taza de café caliente entre las manos. No hacía nada más que mirar a Hope, que caminaba lenta por el corral, a la tierra, que seguía seca, al horizonte, que no prometía lluvia. Mateo la observaba desde la cocina, sin acercarse. Ella no lo notaba, o tal vez sí, pero nunca volteaba. Solo se quedaba ahí, firme, como si cada día necesitara empaparse de ese silencio antes de enfrentar el resto. Había algo en esa rutina muda que le empezaba a gustar. No sabía bien qué era, si la calma de ella, si la constancia, o si el simple hecho de que ya no despertaba solo en una casa demasiado callada. Al tercer día, Mateo le ofreció enseñarle a leer la humedad de la tierra. Camila aceptó sin preguntar mucho. Bajaron juntos al terreno más hondo, donde la sombra de los mezquites aún guardaba algo de frescura. Mateo llevaba el equipo viejo, un aparato oxidado que aún servía si uno tenía paciencia. Ella llevaba su libreta, pero no escribió nada. Primero se toca, dijo él, agachándose. El color dice una cosa, pero el tacto dice la verdad. Camila imitó el gesto, hundiendo los dedos en el suelo quebrado. Al principio apretó de más, torpe. Mateo se agachó junto a ella, y sin querer sus manos se rozaron. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que ambos se dieran cuenta. No dijeron nada. Solo siguieron trabajando. Esa misma tarde, mientras limpiaban los bebederos, Camila tropezó al intentar girar la llave vieja del pozo. El barro, suave como jabón, la hizo resbalar de espaldas. Mateo, que estaba a pocos pasos, corrió a ayudarla. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose de inmediato. Camila soltó una carcajada suave, más por nervios que por otra cosa. Estoy aprendiendo, pero el lodo no avisa. Mateo le tendió la mano. Ella la tomó, firme, sin temor. Él la levantó con facilidad, pero no soltó enseguida. Los ojos de ambos se encontraron por primera vez sin filtro, sin distancia. No era mirada de extraños, ni de compañeros de trabajo. Era otra cosa, algo que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando empezó a nublarse, buscaron refugio en el alero del granero. Camila, con la ropa aún húmeda, se sentó en una banquita vieja. Mateo le ofreció una cobija. «Gracias», dijo ella, sin mirarlo. Después de unos minutos, preguntó, «¿Cómo era este lugar cuando eras niño?» Mateo se recargó contra la pared, con los brazos cruzados. Tardó en responder. «Mi papá lo levantó con las uñas. Trabajaba de sol a sol, con la esperanza de que algún día todo esto fuera para mí. Pero la sequía le ganó. Murió deshidratado, ahí mismo, en ese campo». Camila bajó la mirada. «¿Y tu mamá?», susurró.
Se fue al poco tiempo. Dijo que ya no podía ver cómo la tierra se tragaba todo. No la culpo, pero yo me quedé. Hubo un largo silencio. Camila no buscó palabras. Solo se acercó un poco, lo suficiente para ponerle la mano en el hombro. No apretó, no acarició. Solo la dejó ahí, como quien dice, te escucho sin hablar. Mateo no se movió. Esa mano, callada y sencilla, le trajo un consuelo que no conocía desde hacía años. Esa noche, la lluvia prometida no llegó, pero el aire olía diferente, como si algo estuviera por cambiar. Camila, sentada frente al escritorio del rincón, escribía en su libreta con letra apretada. No usaba luz eléctrica, solo la lámpara de petróleo que Mateo había reparado para ella. Mateo pasó por detrás, camino a su cuarto. Se detuvo al verla tan concentrada, tan seria. ¿Qué escribes?, preguntó, sin sonar curioso, solo, cercano. Camila levantó la vista, con una expresión suave. La historia de un hombre y una yegua que no se rinden, que resisten, aunque el mundo les diga que no tiene caso. Mateo se quedó quieto, no respondió. Solo asintió, casi imperceptible, y siguió su camino. Pero por dentro algo le palpitó distinto. Nadie había escrito sobre él, y menos así, sin lástima, sin adorno, solo como alguien digno de ser entendido. El sol ya estaba alto cuando Mateo notó que el flujo de agua era apenas un hilo. El sonido irregular del sistema lo alertó primero, luego fue el silencio. Caminó hasta la bomba principal, con la mandíbula apretada. Lo temía desde hacía semanas. El tubo viejo finalmente cedió. Intentó ajustarlo con la herramienta oxidada que guardaba en el cobertizo, pero la presión había bajado demasiado. El sol, implacable, le caía sobre la nuca como plomo derretido. El sudor le empapaba la camisa, y los brazos empezaban a fallarle. No podía darse el lujo de parar, no ahora. Estaba agachado, con las manos llenas de tierra y lodo seco, cuando escuchó pasos detrás de él. No se molestó en voltear. Pensó que era Hope, pero entonces sintió una sombra y el crujido de rodillas tocando el suelo. Camila se había arrodillado a su lado. Llevaba los jeans remangados, las mangas al codo, y en las manos un par de guantes de trabajo que él no recordaba haberle dado. «Me parece que esto no se arregla solo», murmuró ella, sin necesidad de levantar la voz. Mateo se giró apenas para verla, sorprendido. No porque estuviera ahí, ya se había acostumbrado a su presencia, sino por la naturalidad con la que se había metido en el lodo con él. Ninguna queja, ninguna pregunta, solo acción. Camila metió las manos con cuidado, siguiendo los movimientos de él. Aunque no tenía la técnica, tenía la voluntad, y eso, en ese terreno seco y necio, valía más que 1000 palabras. Hope, a unos metros, emitió un resoplido bajo. Camila se acercó un segundo, le acarició el cuello con suavidad y le dijo en voz baja, «Ya va, chula, ya casi». Mateo se quedó mirando, no por celos, ni por ternura fácil, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien entendía que Hope era más que un animal. Era parte del alma de ese lugar. Trabajaron por más de 3 horas. El sol les caía encima sin piedad. La camisa de Camila estaba empapada, sus brazos rayados por las espinas que no vio a tiempo. Pero no dijo nada, ni una sola queja, ni una pausa innecesaria. Mateo, entre fatigado y sorprendido, hizo una pausa para secarse el sudor. «Pensé que se rendiría en los primeros 10 minutos», dijo, con media sonrisa, sin mirarla directamente. Camila se encogió de hombros y sus ojos brillaron con algo entre orgullo y reto. «Tú no me conoces, Mateo», contestó, y volvió a la tarea, como si nada. Esa frase se le quedó dando vueltas, no por lo que decía, sino por lo que despertaba en él.
Una grieta chiquita en ese muro alto de desconfianza que había construido durante años. Tal vez, solo tal vez, no estaba ahí para una simple nota. Tal vez venía buscando algo más, y lo estaba encontrando. Cuando por fin el agua empezó a correr de nuevo, clara y con fuerza, Hope se acercó como quien reconoce una promesa cumplida. Mateo se dejó caer bajo la sombra de un mezquite cercano, respirando hondo. Camila llegó unos segundos después y, sin pensarlo, se dejó caer a su lado. No hablaron. El cuerpo, agotado, agradecía el descanso. La tierra, aunque aún sedienta, parecía menos hostil. El viento movía suavemente las hojas secas. Camila, sin darse cuenta, recargó su cabeza en el hombro de Mateo. No fue un gesto planeado, fue instinto, una confianza nueva. Mateo no se movió, no lo necesitó. Hope se acercó, olfateó las manos de ella y soltó un pequeño bufido, como quien acepta, por fin, la presencia de otro ser en su círculo íntimo. Mateo observó la escena en silencio. No era hombre de supersticiones, pero algo en su interior sintió que aquello no era coincidencia. La yegua no se acercaba a cualquiera, y ahora lo hacía, con naturalidad. Ya no es extraña, pensó, y algo se aflojó en su pecho. Por la noche, Camila se quedó un rato en la sala, observando las fotos viejas en la pared. Rostros en sepia, gente de mirada firme, una familia que alguna vez fue completa. ¿Ellos eran tus papás?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta inmediata. Mateo se acercó, con una taza de té caliente entre las manos. Le ofreció una. Ella aceptó con una sonrisa tenue. Sí, dijo él, sin más. Camila estudió una foto donde un hombre joven, el padre de Mateo, sin duda, sonreía junto a una mujer de cabello recogido y ojos cansados. Se veían felices, murmuró, aquí, en este lugar. Mateo asintió. En sus ojos, una chispa que ya no dolía como antes, una nostalgia que no era queja, sino recuerdo. Lo fueron, dijo al fin, durante un tiempo. Camila guardó silencio. Entendía, de alguna forma, que las cosas no eran blanco o negro, que uno no se queda en un sitio así solo por necedad. A veces uno se queda, porque algo de uno se quedó ahí primero. Esa noche, Mateo volvió a su cuarto más tarde de lo normal. Pasó por la sala y vio que Camila seguía escribiendo. No quiso interrumpirla, pero se detuvo un segundo para mirarla desde el marco de la puerta. Ella, sin levantar la vista, dijo apenas: a veces me pregunto si uno puede pertenecer a un lugar, aunque no haya nacido ahí. Mateo no respondió, pero sus pasos, firmes y lentos, lo llevaron al cuarto con una nueva pregunta en el pecho. Camila despertó antes del amanecer, no por el gallo, ni por el calor seco que comenzaba a meterse en las paredes de adobe, sino por algo que no sabía cómo nombrar. Una inquietud, una necesidad de salir del papel de observadora y cruzar ese umbral invisible que la separaba de lo que ya sentía propio. Esa mañana, mientras Mateo preparaba la montura, ella se acercó con los botines puestos y la cámara guardada. ¿Te molestaría si voy contigo al pueblo?, preguntó sin rodeos. Quiero hablar con algunas personas, escuchar su versión. Mateo la observó por un momento largo. Asintió sin decir palabra. No era la primera vez que ella rompía sus rutinas y ya no lo tomaba como intromisión, más bien como un acto de alguien que había dejado de mirar desde fuera. El camino hacia el pueblo era polvoso y largo, pero tranquilo. Hope caminaba a ritmo parejo, y la brisa, aunque cálida, hacía llevadero el trayecto. Durante varios minutos, ninguno habló, pero no era un silencio incómodo. Era más bien una tregua, un espacio donde las palabras no eran urgentes. Fue Mateo quien rompió la calma, sin quitar la vista del sendero. ¿Quién eres en realidad? Camila tardó en responder. Apretó los labios, luego respiró hondo.
Mi nombre completo es Camila Ortega Luján. Soy hija de Ernesto Ortega. Tal vez te suene. Mateo giró apenas el rostro. Ese nombre no era cualquiera. Dueño de una de las empresas más grandes de abastecimiento de agua en el país. Un hombre con más influencia que algunos gobernadores. Vine aquí no solo por un reportaje, continuó Camila, con voz serena. Estoy investigando los contratos corruptos de su red. Quiero sacar a la luz cómo su sistema ha dejado a comunidades como la tuya sin recursos ni apoyo. Mateo frunció el ceño. El viento parecía haberse detenido. ¿Estás diciendo que estás peleando contra tu propio padre? Camila bajó la mirada. Sí, no estoy orgullosa de su legado, y no puedo quedarme callada cuando sé lo que pasa. La gente aquí, tú, no merecen vivir con miedo al próximo recibo de agua o a que se les seque el pozo. Llegaron al pueblo cerca del mediodía. En la oficina comunal, Camila saludó a un hombre mayor que se notaba incómodo, aunque la conocía. Nos vimos en la conferencia de Monterrey, dijo él. No esperaba verte aquí, con él. Camila le explicó que solo necesitaba ciertos documentos, reportes de sequía, estudios sobre pozos clausurados, nombres de empresas subcontratadas. El hombre se los entregó, pero miraba hacia la calle con nerviosismo. Mateo, desde el otro lado del cuarto, no perdió detalle. Al salir, él la detuvo con la mano en el brazo. Ese tipo no paraba de mirar por la ventana. ¿Estás siendo seguida? Camila no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, sí, por eso ya no uso mi nombre completo. Me he movido con cuidado, pero no es fácil. Esta investigación le molesta a mucha gente con poder. Mateo guardó silencio un momento. El calor le quemaba la nuca, pero no era por el sol. Era la sensación de estar parado en medio de algo más grande de lo que pensaba. Entonces no eres solo una periodista, dijo al fin. Estás sola contra un imperio. Camila lo miró a los ojos. No estoy sola del todo. No mientras haya gente como tú. Esa noche, de regreso al rancho, Mateo preparó una cena sencilla. Arroz, frijoles, queso fresco. Camila ayudó sin decir mucho, ocupada en repasar mentalmente todo lo que habían recogido en el pueblo. Cuando terminaron de cenar, Mateo fue a su cuarto y regresó con algo pequeño envuelto en un trapo. Lo puso sobre la mesa, frente a ella. Al desenvolverlo, Camila encontró un cuchillo de mango de madera, bien afilado pero viejo. No sé contra quién estás luchando allá afuera, dijo Mateo, sin levantar la voz. Pero aquí no estás sola. Aquí tienes con quién. Camila se quedó mirando el cuchillo como si fuera algo sagrado. Luego levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por miedo, por gratitud, por la certeza de que alguien, al fin, la veía sin máscaras. Gracias, murmuró, apretando el mango del cuchillo con ambas manos. En ese momento, no era la hija de un millonario, ni una reportera encubierta. Era solo una mujer recibiendo un acto de confianza que pesaba más que cualquier escolta. Cuando todos en la casa dormían, Camila salió en silencio al corral. Hope se acercó con paso lento. La reconocía ya como parte del lugar. Camila le acarició el lomo, sus dedos repasando la melena áspera, y luego le habló en voz baja. Si yo fuera Mateo, tampoco dejaría este lugar, susurró. No es la tierra, es lo que uno deja en ella, lo que no se quiere perder. Hope parpadeó con lentitud, como si entendiera. Camila cerró los ojos por un instante. Por primera vez desde que comenzó aquella cruzada, no se sentía perdida. Porque ese lugar, esa casa, y ese hombre silencioso que le ofrecía un cuchillo en lugar de promesas, eran lo más cercano a una verdad que había sentido en mucho tiempo. Esa noche, el sueño no llegó. Camila se quedó en el porche, con una copa pequeña de mezcal entre las manos, la vista perdida en el cielo profundo. Las estrellas, claras y cercanas, no tenían nada que ver con las luces frías de la ciudad. Aquí todo brillaba distinto.
más honesto, más cerca del suelo. Encendió el celular después de días. La pantalla se iluminó como si la estuviera regañando. Más de 50 llamadas perdidas. La mayoría del mismo número. Su asistente personal. Algunas de su padre. Ernesto Ortega. Una voz poderosa en el mundo corporativo, pero cada vez más lejana en su memoria emocional. Los mensajes no eran dulces. Tienes que volver. Esto no es un juego, Camila. Estás cruzando una línea sin retorno. Luego, los correos, juntas reprogramadas, presión de inversionistas, la amenaza velada de perder su lugar en el consejo directivo. Todo eso. Tan lejano ahora. Entre ese montón de palabras urgentes, ella no encontraba ninguna que la nombrara de verdad. Volteó a ver la casa, con sus paredes agrietadas y olor a café tostado. Escuchó el leve rechinar de los tablones y el resoplido suave de Hope desde el corral. Aquí no era Camila Ortega, hija del magnate. Aquí era una mujer con los pies llenos de polvo y el corazón latiendo por cosas reales. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le bastaba. A la mañana siguiente, el aire entró seco por las rendijas. Camila entró a la cocina y encontró a Mateo en la mesa, con los codos apoyados, la frente baja. Tenía las manos apretando varios sobres. Papeles viejos, doblados tantas veces que ya ni crujían. Camila se acercó sin hablar. Se sentó frente a él. Esperó. Mateo levantó la mirada. No había rabia, ni sorpresa. Solo un cansancio que venía de lejos. «Es el banco», dijo al fin. «Me dieron un último plazo. 30 días. Después se quedan con la tierra». Ella no preguntó más. No hizo promesas, ni ofreció soluciones. Solo miró hacia la puerta, donde Hope dormía bajo la sombra del alero. La yegua aún estaba viva, pero en los ojos de su dueño ya se notaba el desgaste de tantos años aguantando solo. Esa misma tarde, mientras Mateo trabajaba en el potrero, Camila entró al cobertizo donde él guardaba las herramientas. Cerró la puerta con cuidado. Respiró hondo, sacó su celular, marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero al que casi nunca llamaba. «Eduardo, soy yo». Su voz era firme. «Necesito que compres una deuda, una propiedad en el norte. Que lo hagas con nombre de empresa. Nada que se relacione conmigo, ni con mi familia». Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego, la voz del abogado preguntó lo que ella ya esperaba. «¿Es por alguien?» «No», dijo. «Es por lo que creo justo». Colgó sin más. Sabía que lo haría. Eduardo era leal a ella, no a su padre. Pasaron 3 días. Mateo no habló del banco. Volvió a su rutina, como si nada. Pero Camila lo notaba más callado, más encerrado, como si ya se estuviera despidiendo de algo que nunca quiso soltar. Hasta que una tarde, mientras recogía el correo en la entrada, Mateo se quedó de pie, inmóvil, leyendo una carta oficial. La sostuvo mucho tiempo sin moverse, como si no supiera si creerla. Camila se acercó despacio. Él volteó hacia ella, los ojos abiertos, desconcertados. «El banco canceló la deuda», murmuró. «Alguien la pagó. Toda». Camila sacó un pequeño folder de su mochila. Lo puso sobre la mesa del porche. Mateo lo abrió. Papeles, sellos, comprobantes. Todo legal, todo limpio. «Una empresa privada compró tu deuda», dijo ella, sin rodeos. «Ya no tienes que perder el rancho». Mateo no dijo nada. Pasaron varios segundos, tal vez minutos. Entonces, sin previo aviso, se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. «¿Fuiste tú?» Camila no respondió, solo lo miró. «¿Tú pagaste esto?» La voz de él ya no era baja. Había furia, pero no era rabia de orgullo herido. Era miedo. Miedo de deberle algo que no podía devolver. Camila asintió, despacio. «¿Y por qué? ¿Crees que necesito limosna?»
No, dijo ella, con voz suave pero firme, porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras te arrancaban lo único que te mantiene en pie. Mateo apretó los puños, dio un paso hacia ella. No necesitaba que nadie me salvara. Yo no te salvé, murmuró Camila. Tú ya estabas luchando. Yo solo me uní. El silencio que siguió fue espeso. Él respiraba agitado. Ella tenía los ojos húmedos, pero no lloraba, no huía. ¿Tú crees que esto se arregla con papeles?, preguntó él, sin mirarla ya. ¿Que puedes comprar mi respeto, mi historia? No, dijo ella, pero tampoco podía ver cómo perdías todo sin hacer nada. Mateo se quedó quieto. La sombra del granero les cubría apenas, pero el calor seguía pegando fuerte. Por dentro, él quería gritar. Por fuera, solo logró sentarse de nuevo. Camila se mantuvo de pie. La copa que había dejado sobre la baranda temblaba apenas con el viento. La mañana entró despacio, sin hacer ruido. Un aire tibio se coló por entre los marcos de las ventanas, arrastrando el olor seco de la tierra. Mateo se levantó como siempre, con el cuerpo lleno de costumbre. Pero al abrir la puerta del cuarto y caminar hacia el porche, supo que ese día sería distinto. La silla donde Camila solía sentarse, con su café en la mano, en silencio, mirando cómo el sol se estiraba sobre el corral, estaba vacía. Y no solo vacía, estaba sola. Hope masticaba lento un puñado de hierba seca. De vez en cuando alzaba la cabeza, como buscando algo, o a alguien. Mateo se sentó en la silla de al lado. El crujido de la madera no tuvo con quién compartir el eco. Cerró los ojos un momento. Respiró profundo, como queriendo llenar el pecho con algo que no doliera tanto. Pero el hueco estaba ahí. Camila no había dicho nada todavía, pero él ya lo sabía. Iba a irse. Y esta vez no había forma de evitarlo. Escuchó pasos lentos venir del fondo del terreno. Ella apareció desde el cobertizo, con una mochila pequeña colgada al hombro y el rostro sereno, pero apagado. Mateo no volteó del todo, solo preguntó, ¿te vas hoy? Camila se detuvo, bajó la mirada. Sí. No hubo reproche, no hubo súplica, solo dos palabras que pesaron más que cualquier discurso. Antes del mediodía, Camila caminó por última vez entre los campos resecos que, milagrosamente, empezaban a mostrar brotes verdes. Las líneas del riego, las semillas que resistieron, el trabajo diario de dos manos que al fin se habían acompañado. Todo estaba ahí, como testigo mudo de una historia que no sabían si iba a repetirse. Se detuvo en medio del patio, giró lentamente sobre sus talones, mirando la casa, el corral, el mezquite viejo donde se habían sentado después de arreglar la bomba. Tragó saliva. Y entonces preguntó, si regreso algún día, ¿todavía habrá lugar para mí aquí? Mateo levantó la vista desde donde estaba parado, junto al pozo. La miró largo rato, como buscando algo en su cara que le diera valor para responder. Al final, soltó una media sonrisa. Puede que el precio del cuarto haya subido, dijo con un tono que intentó ser ligero. Camila rió, pero fue una risa corta, casi triste. La risa de quien se despide sin querer hacerlo. Hope se acercó al portón cuando escuchó el motor encender. Camila bajó la ventanilla y se inclinó hacia la yegua. Le acarició la frente. Le susurró algo que solo ella y el viento entendieron. «Cuídalo por mí», dijo, rozándole la melena como una promesa que no sabía si podía cumplir. Luego volteó hacia Mateo. «Adiós». Él no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia la camioneta, pero se detuvo antes de alcanzarla. «Adiós, Camila». El vehículo se alejó levantando polvo rojo. Mateo se quedó de pie, sin moverse, hasta que el sonido del motor desapareció detrás de los cerros. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando se dio cuenta de que Hope seguía ahí, con la cabeza baja, como si también estuviera esperando que alguien volviera. Esa noche,
Mateo encendió una pequeña fogata junto al corral. Se sentó en una piedra vieja, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Hope se acostó cerca, con el cuerpo estirado, roncando apenas. La luna colgaba baja, redonda, y todo estaba en calma. Pero no era una calma que descansaba. Era una calma de esas que dejan pensando. Mateo extendió la mano y tocó el borde del sillín viejo, el mismo donde Camila se había sentado aquella tarde que arreglaron el sistema de riego. Pasó el pulgar por el cuero desgastado y murmuró: ¿por qué hiciste que quisiera empezar todo de nuevo? Las palabras se perdieron entre el crujido del fuego. No esperaba respuesta, pero el silencio, por primera vez, no le pesó, porque en medio de ese silencio, ella seguía estando. No con su cuerpo, pero sí con lo que dejó. Una taza sobre la repisa, un cuaderno olvidado en el escritorio, un mechón de cabello que Hope había rozado con el hocico, y ese maldito cuchillo que él había dado con la intención de protegerla, pero que ahora parecía proteger algo dentro de él. Mateo no era hombre de muchas palabras, ni de lágrimas, Pero esa noche, entre brasas y recuerdos, entendió algo que no había querido aceptar. No extrañaba a Camila como se extraña a un visitante que se va. La extrañaba como se extraña una parte del alma que se te desacomoda cuando alguien más la toca. Y la entiende. Y ahora que ella se había ido, lo único que quedaba era esperar. Las mañanas seguían llegando igual, con los gallos, con el viento seco, con el olor a leña apagada. Pero desde que Camila se fue, algo en el aire del rancho Salazar se sentía distinto, como si cada rincón tuviera eco. Mateo volvía a su rutina como siempre. Revisaba el alambre del cercado, limpiaba los bebederos, repasaba los surcos del campo aún en descanso. Pero cada tanto, cuando nadie lo veía, o cuando creía que nadie lo veía, su mirada se desviaba hacia el portón. No lo hacía a propósito. Era como un reflejo del cuerpo, como si sus ojos tuvieran memoria propia. Hope también parecía distinta. Caminaba más despacio, comía sin ganas. Se paraba largas horas junto a la reja, viendo hacia el camino que llevaba a ninguna parte. Mateo le hablaba más que antes, en voz baja, como si entre los dos pudieran sostener ese silencio que Camila había dejado. «Ya va a llover», le decía. Tal vez no del cielo, pero de otro lado. En la ciudad, Camila reapareció con la misma ropa formal, la misma oficina de cristales limpios, el mismo escritorio lleno de papeles y notificaciones. Pero no era la misma mujer. Las juntas se hicieron más tensas. La prensa la buscaba más seguido. Su padre ya no le hablaba, solo enviaba intermediarios, cartas frías con amenazas legales disfrazadas de advertencias. Pero Camila no se dobló. Había algo en su espalda que se había enderezado allá, entre tierra seca y voces sin ruido. El reportaje salió publicado un jueves, bajo el título «El que cuida la tierra». No mencionaba nombres, no hacía denuncias directas. Solo contaba una historia, la de un hombre, una yegua y una tierra que se negaba a morir. La crónica hablaba de raíces, de resistencia, de dignidad. La gente empezó a compartirla, a leerla en voz alta en plazas, a pegarla en escuelas rurales. Algunos la llamaron romántica, otros revolucionaria. Pero nadie pudo negar que tenía verdad. Pasaron semanas. Una tarde, mientras revisaba correos, Camila encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con letra seca y grande. El techo del cobertizo ya no gotea, pero si llueve, sería bueno que lo vieras por ti misma. Camila soltó una risa ahogada. Mateo. No decía, te extraño, no pedía nada, pero ahí estaba su manera ruda y dulce de hablarle, como quien empuja con una mano y sostiene con la otra. Esa noche hizo la maleta sin pensar, no por deber, no por nostalgia, sino porque lo deseaba, porque en ese rincón seco del norte
había dejado algo más que polvo en sus botas. El sol estaba bajo cuando Mateo escuchó el motor. Primero fue solo un zumbido en la distancia, luego el rechinido familiar de una moto sobre tierra suelta. Volteó desde la cerca que estaba reparando y la vio. Camila, con el cabello revuelto, los ojos firmes y los pasos decididos. «Esta vez no vengo de paso», dijo, con una media sonrisa. Mateo no dijo nada. Solo bajó el martillo, se acercó despacio y extendió la mano. Ella la tomó, sin duda, sin prisa. Hope se acercó también, resoplando leve, como si también quisiera asegurarse de que esta vez ella venía para quedarse. Los días siguientes fueron distintos, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaban solos. Camila ya no llevaba libreta ni cámara. Ahora llevaba guantes de cuero, una cubeta vieja y una disposición nueva. Se levantaba con el sol, trabajaba con las manos y se acostaba con el cuerpo cansado, pero el alma en paz. Mateo hablaba más. No mucho, pero lo suficiente. Le contaba sus ideas de reconstrucción, su plan de implementar riego por goteo, su sueño de sembrar algo más que maíz. «Quiero hacer un nuevo establo para Hope», le dijo una tarde. «Se lo merece. Ya trabajó más que nadie aquí». Camila anotó todo, pero no como periodista, sino como socia, como compañera. Contactó a una fundación rural con la que había trabajado años atrás. No usó su apellido, no mencionó su historia, solo pidió ayuda para alguien que nunca la había pedido. Una noche, se acostaron sobre la tierra tibia, mirando el cielo lleno de estrellas. No hablaban, no necesitaban. El cuerpo de Camila rozaba apenas el de Mateo, suficiente para saber que estaba ahí. Después de un largo silencio, ella preguntó, «¿Y si algún día tengo que volverme a ir?» Mateo la miró de lado, con calma. «Solo dime antes para poder esperarte». Camila sintió un nudo en la garganta, porque esa frase, tan sencilla, tan de campo, era lo más cercano a un te amo que jamás había necesitado. Con el tiempo, el rancho Salazar empezó a florecer. Las primeras hortalizas crecieron fuertes, las gallinas volvieron al gallinero y el nuevo establo de Hope brillaba blanco bajo el sol. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Camila y Mateo se pararon juntos en la entrada, mirando todo lo que habían levantado. No hablaron, no lo necesitaban. Sus manos se buscaron solas, se entrelazaron como raíces, y en esa simple unión entendieron algo sin decirlo. No eran un accidente, no eran una visita, eran elección. La historia de Mateo y Camila es un retrato profundamente humano sobre la soledad, la resistencia y la capacidad de sanar desde el silencio. No es una historia de amor común, sino una travesía emocional donde los gestos pequeños, como compartir una taza de café al amanecer o reparar una cerca juntos bajo el sol, dicen más que 1000 palabras. Lo más conmovedor es cómo ambos personajes evolucionan sin perder su esencia. Mateo, el hombre de campo endurecido por la vida, aprende a abrir el corazón sin perder su dignidad. Camila, hija de poder y ciudad, encuentra en la tierra seca un refugio donde ser ella misma, sin máscaras. La transformación no es inmediata ni ruidosa, sino lenta y honesta. El relato nos deja una lección poderosa. El amor verdadero no siempre llega con promesas grandes, sino con presencia constante y comprensión mutua. También nos recuerda que todos necesitamos un lugar donde pertenecer, y a veces ese lugar no está donde nacimos, sino donde alguien nos espera sin condiciones. Esta historia nos enseña a mirar más allá de lo material y reconocer que los vínculos más profundos nacen del respeto, la empatía y la voluntad de quedarse, incluso cuando es más fácil huir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y, si aún no lo has hecho,
suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.